Teacher, quiero hacerle una pregunta controversial para aclarar este punto. ¿Por qué el dióxido de carbono es un contaminante principal si las plantas lo necesitan? Buena pregunta, Lizeth. El dióxido de carbono, CO2, es un gas esencial para la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas producen oxígeno y energía. Sin embargo, el CO2 se considera un contaminante principal en el contexto del cambio climático por varias razones. Te lo explico paso a paso enumerando varios puntos. 1. Aumento de la concentración en la atmósfera. Históricamente, la concentración de CO2 en la atmósfera ha sido relativamente estable, pero desde la revolución industrial, las actividades humanas, quema de combustibles fósiles, deforestación y procesos industriales, han aumentado drásticamente las emisiones de CO2. Esto ha llevado a una acumulación de CO2 en niveles superiores a los que los ecosistemas naturales pueden absorber. El problema con el CO2. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, la deforestación y la industria, han aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera. Antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 era de aproximadamente 280 partes por millón, ppm, pero ahora supera las 420 partes por millón, ppm. 2. El efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero, lo que significa que retiene el calor en la atmósfera. Este efecto es natural y necesario para mantener la Tierra habitable, pero el exceso de CO2 amplifica el calentamiento global, causando aumento de la temperatura global, deshielo de glaciares y aumento del nivel del mar, cambios en los patrones climáticos, huracanes más intensos, sequías prolongadas, etc. 3. Límite en la absorción de CO2 por las plantas. Aunque las plantas absorben CO2, hay un límite en la cantidad que pueden asimilar. La deforestación reduce la capacidad de los bosques para capturar el CO2, y los ecosistemas marinos, que también lo absorben, se están acidificando, lo que daña la vida marina. 4. Desbalance ecológico. Un aumento excesivo de CO2 no solo altera el clima, sino que puede afectar el equilibrio de otros gases atmosféricos, dificultando la vida en muchas zonas del planeta. ¿Qué daño nos está haciendo el aumento del CO2? Daño a los ecosistemas, acidificación de los océanos, dañando corales y vida marina. Alteraciones en los ecosistemas terrestres, afectando la biodiversidad. Reducción de la capacidad de los bosques y océanos para absorber CO2. Impacto en la salud humana. Aumento de enfermedades respiratorias por contaminación del aire. Inseguridad alimentaria por afectaciones en cultivos. Mayor riesgo de desastres naturales que ponen en peligro comunidades. Impacto económico, pérdidas en la agricultura y pesca. Daños en infraestructuras por eventos climáticos extremos. Costos crecientes en salud y recuperación de desastres. Reducir las emisiones de CO2 es clave para mitigar estos efectos. ¿Cómo podemos entender esta paradoja? El problema no es que el CO2 sea intrínsecamente malo, sino que la emisión descontrolada y el aumento de su concentración en la atmósfera provocan consecuencias negativas para el planeta. Aunque el CO2 es esencial para la vida, su exceso está llevando al planeta a condiciones climáticas extremas y dañinas para muchos seres vivos. ¿De dónde vienen estas consecuencias? 1. Deforestación masiva. Se están talando enormes áreas de bosques y selvas, que son los principales sumideros naturales de carbono. Menos árboles significa menos absorción de CO2. 2. Emisiones demasiado altas. La cantidad de CO2 que emitimos por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, es muchísimo mayor de lo que las plantas pueden absorber. 3. Océanos al límite. Los océanos también absorben CO2, pero esto los vuelve más ácidos, lo que afecta a la vida marina y reduce su capacidad de seguir capturándolo. 4. Uso del suelo. La agricultura intensiva y la urbanización reducen las áreas verdes que podrían absorber CO2, y algunas prácticas agrícolas incluso liberan más carbono del suelo a la atmósfera.
¿Cómo podemos parar o mitigar estas exageradas emisiones de dióxido de carbono? Para reducir o mitigar las emisiones de dióxido de carbono, CO2, es fundamental actuar desde diferentes niveles, como el personal, comunitario, empresarial y gubernamental. Aquí te comparto algunas estrategias clave que pueden aplicarse. 1. Transición a energías renovables, promover el uso de energía solar, eólica, hidráulica o geotérmica en lugar de combustibles fósiles. Incentivar la adopción de paneles solares en viviendas y empresas. 2. Eficiencia energética, utilizar electrodomésticos y equipos más eficientes. Mejorar el aislamiento térmico de edificios para reducir el uso de calefacción y aire acondicionado. Implementar tecnologías de iluminación eficiente como bombillas LED. 3. Transporte sostenible, fomentar el uso del transporte público, bicicletas o vehículos eléctricos. Incentivar el carpooling, compartir viajes. Promover el desarrollo de ciudades amigables para peatones. 4. Reforestación y conservación, plantar árboles para absorber el CO2 y mejorar la biodiversidad. Proteger los bosques existentes, que son sumideros naturales de carbono. 5. Cambios en el estilo de vida, reducir el consumo de carne y productos lácteos, ya que la ganadería es una fuente significativa de emisiones. Evitar el desperdicio de alimentos, promoviendo una alimentación más sostenible. Adoptar hábitos de consumo responsable, reutilizar, reciclar, reducir. 6. Economía circular, impulsar la reutilización de productos y materiales en lugar de producir nuevos. Promover el reciclaje y la reducción de desechos. 7. Políticas y regulaciones. Apoyar políticas que limiten las emisiones de CO2 y establezcan impuestos al carbono. Incentivar las inversiones en tecnologías limpias y la innovación en energías verdes. Establecer normativas de construcción sostenible. 8. Educación y concienciación. Promover campañas de concienciación sobre el cambio climático y la reducción de emisiones. Incluir temas de sostenibilidad en la educación escolar. En resumen, Lisette, aunque las plantas ayudan, el problema es que emitimos mucho más CO2, de lo que la naturaleza puede manejar por sí sola. Por eso, además de plantar árboles, es clave reducir nuestras emisiones. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.